Muy buenos días. Hoy es 25 de mayo de 2026 y comenzamos nuestro análisis de hoy titulado The Iran Crisis Brief, Gulf Tensions and Diplomacy. Efectivamente. Muy buenos días. Un análisis centrado en la región de Oriente Medio y muy concretamente en Irán. Eso es. Y, bueno, manteniendo nuestro tono habitual, puramente objetivo e informativo, vamos a desglosar los eventos que están redefiniendo el equilibrio de poder en la zona. Claro, sin caer en, digamos, alarmismos innecesarios. Se trata de exponer los hechos. Exacto. Exponer los hechos tal y como nos llegan a través de ProWed AI. Porque este informe es generado íntegramente por Estilo News. Y para quienes nos escuchan y quizá no estén familiarizados, Estilo News es la versión para consumidores de estilo Intel Ops. Que es básicamente el software de inteligencia diseñado para operaciones gubernamentales, militares y de grandes corporaciones. O sea que la audiencia tiene hoy acceso a una inmersión profunda utilizando una herramienta diseñada específicamente para apoyar a líderes mundiales en la toma de decisiones. Es un nivel de detalle fascinante. Totalmente. Y nuestra misión aquí es analizar las últimas 2 semanas en el Golfo. Analizar repercusiones locales, nacionales e internacionales. Y, por supuesto, examinar las distintas perspectivas manteniendo una neutralidad estricta. Aquí no tomamos partido. A ver, solo los datos. Y los datos nos indican que hay un nuevo tablero de poder y una escalada militar muy evidente en el Golfo. Sí, el panorama ha cambiado drásticamente. Y para entenderlo, tenemos que retroceder a finales de febrero de este mismo año, de 2026. Claro, las operaciones militares. Eso es. Las operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel. Fueron movimientos muy agresivos que resultaron en la muerte de altísimos cargos iraníes, incluyendo al mismísimo ayatolá Ali Khamenei. Y eso, lógicamente, deja un vacío de poder colosal. Un vacío enorme que ha sido llenado inmediatamente por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el famoso IRGC, por sus siglas en inglés. O sea, han consolidado un dominio absoluto sobre el gobierno iraní. Fíjate que al leer los informes, la analogía que me venía a la cabeza es como si en una gran corporación internacional el Departamento de Seguridad Privada y Guardaespaldas asume de repente el control de la junta directiva. Es una comparación excelente, sí. Porque sus métodos cambian y los patrones tácticos que estamos viendo ahora demuestran, una estrategia de disuasión activa muy agresiva. Sí, no se limitan a la retórica. Estamos viendo acciones concretas. Por ejemplo, el 1 de mayo tuvimos ese intento de infiltración en la isla de Bubián, en Kuwait. Que ya es una declaración de intenciones. Claro. Y a esto le sumamos la interceptación de drones sobre Arabia Saudí. Primero 3 y poco después una oleada de 6 drones más. Y el detalle clave ahí, o sea, lo que destaca el informe, es que provenían de Irak, no de territorio iraní directamente. Exactamente. El uso de las llamadas redes proxy, fuerzas delegadas para mantener cierta negación plausible. Ya. Y luego está el incidente que más me ha llamado la atención, el ataque con drones a la infraestructura cercana a la planta nuclear de Barakah, en los Emiratos Árabes Unidos. Ese es un punto de inflexión crítico. Porque, a ver, sabiendo la vulnerabilidad que ha demostrado esto para infraestructuras tan clave como Barakah, esto significa que Irán está enviando el mensaje de que cualquier país del Consejo de Cooperación del Golfo es ahora un campo de batalla potencial si colaboran con Occidente. Ese es el mensaje, punto por punto. Emiratos siempre se han enorgullecido de ser la pequeña Esparta, con fuerzas armadas muy modernas. Pero la geografía manda. Están a un paso de Irán. Claro. Y el IRGC está diciendo que nadie es intocable. Es una táctica de intimidación terrestre y aérea constante. Pero este patrón de presión se traslada de manera aún más evidente y más peligrosa para la economía al dominio marítimo. El verdadero cuello de botella global, el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz, sí, por donde pasa aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. Es una barbaridad de volumen. Y a ver, los datos de Estilo News aclaran que el estrecho no está cerrado físicamente. No está cerrado, pero opera bajo una severa presión coercitiva.
El IRGC ha establecido lo que ellos llaman una zona de supervisión ampliada. Desde la isla Siri hasta Hask, si no me equivoco. Eso es, y utilizan tácticas de guerra asimétrica, enjambres de lanchas rápidas, muy maniobrables, amenazas veladas de minado submarino. Es como, fíjate, es como un portero en la puerta de un club nocturno. No llega a cerrar el local porque sabe que sería el final, pero de repente decide pedir la identificación a todo el mundo y cobrar entradas absurdas a ciertos clientes, ¿no? Claro, y eso crea un caos logístico tremendo en la puerta. Y económicamente, las primas de los seguros marítimos se disparan. Pero hay algo aún más preocupante que amenazar a los barcos de la superficie. Y aquí es donde la tecnología entra en juego. Porque no solo amenazan el tráfico marítimo, sino los cables submarinos de Internet. Ese es el dato verdaderamente sorprendente del informe. La amenaza de, digamos, cobrar peajes físicos o interrumpir las comunicaciones por cable. O sea, estamos hablando de amenazar la conexión de datos entre Europa, Asia y Oriente Medio. Exactamente. Es atacar el flujo de información digital. Y claro, las reacciones internacionales directas ante esto han sido inmediatas. Y muy dispares. Porque hay dos respuestas que me parecen fascinantes, la verdad. Por un lado, tenemos a la India. Sí, la India ha tomado la vía de la disuasión militar directa. Eso es, con el despliegue naval a través de la operación Urga Suraksha. Han decidido proteger a sus buques comerciales de forma totalmente independiente, proyectando fuerza. Claro, tienen la capacidad y están cerca. Pero luego tenemos el otro lado de la moneda, que es la postura europea. Y esto es llamativo porque países europeos han iniciado negociaciones directas con las fuerzas navales del IRGC, conocidas como SEPA. Para garantizar el paso seguro de sus barcos. Sí. A ver, es un pragmatismo brutal, ¿no? Es puro pragmatismo dictado por la dependencia energética. Europa no puede permitirse que le corten el suministro de gas natural licuado o que le interrumpan la conexión de Internet. Ya. Así que negocian directamente con aquellos a los que, en otros foros, están condenando. Bueno, y esta presión económica y logística nos obliga a analizar cómo están respondiendo los líderes políticos, los tomadores de decisiones ante este escenario. Pues empezando por los propios países del Golfo. Como mencionabas antes con Emiratos, la doctrina de la pequeña Esparta ha quedado muy expuesta. Sus vulnerabilidades geográficas son innegables ahora mismo. Efectivamente. Y ante esto, los líderes del Golfo, viendo que sus infraestructuras podrían ser las primeras en arder, han presionado fuertemente a Estados Unidos. Le han pedido a Washington que, básicamente, modere sus respuestas, Que baje el tono. que contenga la escalada, ¿sí? Y de hecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha pospuesto ataques que estaban planificados inicialmente. Tras escuchar estas peticiones del Golfo, imagino. Así es. Aunque bueno, mantiene una postura de línea muy dura en lo que respecta a los avances nucleares de Irán. Esa es su línea roja. Claro. Y en medio de todo este pulso entre Washington, el Golfo y Teherán, surge un actor mediador que creo que mucha gente no se esperaba: Pakistán. Pakistán ha asumido un rol absolutamente clave. El ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi. Exacto. Ha realizado visitas a Teherán y la diplomacia fluye ahora mismo intensamente entre Teherán e Islamabad para intentar forjar acuerdos. Tienen frontera compartida, son potencia nuclear y son un interlocutor válido para ambas partes. Tiene toda la lógica geopolítica. ¿Y qué pasa con la Unión Europea y China en este nivel diplomático? Bueno, la Unión Europea está en una encrucijada. Mientras algunos negocian el paso de los barcos, a nivel institucional están considerando sancionar y expulsar a los agregados militares iraníes vinculados al IRGC en territorio europeo. Una de cal y otra de arena. Totalmente. Y China, por su parte, mantiene esa diplomacia pragmática que les caracteriza. O sea, rechazan que Irán les cobre peajes enormes, lógicamente. Claro, necesitan ese petróleo, pero a la vez acogen cumbres con líderes rusos y estadounidenses. Evitan el conflicto directo, pero cuidan sus intereses comerciales. Y con este tablero de ajedrez político tan complejo, yo creo que es vital revisar los datos de análisis de sentimiento que nos proporciona Stylo News. Sí, la perspectiva de la sociedad civil a través de las redes sociales. Principalmente en la red X. Eso es. Y aquí quiero hacer una pausa y advertir explícitamente a quienes nos escuchan que nosotros reportamos estas opiniones de forma totalmente imparcial, para entender el clima social. No validamos ninguna postura. Así es. Son los datos brutos del sentimiento público global. Y el panorama, según los informes, está brutalmente polarizado. Hay dos realidades. Dos visiones diametralmente opuestas. Por un lado, detectamos una profunda indignación hacia el régimen iraní Con muchísimo apoyo a la diáspora. y críticas feroces a las ejecuciones.
Se ven constantes peticiones para incluir al IRGC en listas terroristas formales. El hashtag #WomenLifeFreedom sigue siendo un catalizador importantísimo de este sentimiento. Pero claro, por otro lado, los datos también recogen un volumen enorme de voces proiraníes. Exactamente. Voces que celebran la firmeza militar del régimen. Lo ven como un acto de legítima defensa frente a Occidente e Israel. Lo enmarcan en una narrativa antiimperialista. Y los datos muestran que esa narrativa tiene mucha atracción en ciertos sectores globales. Viendo esto, y viendo las negociaciones que hablábamos lideradas por Pakistán, más las peticiones de contención del Golfo, te planteo una duda. ¿Estamos ante un verdadero intento de desescalada diplomática o es simplemente una forma de ganar tiempo mientras Irán avanza en el enriquecimiento de uranio? Esa es la gran pregunta que se hacen los servicios de inteligencia. Y la mayoría de los análisis apuntan a lo segundo. Es una estrategia para comprar tiempo. Claro, el ruido en el mar despista de lo que pasa en las instalaciones nucleares. Exactamente. Y esto nos lleva directamente a analizar las consecuencias transversales a 3 niveles y los futuros escenarios. Empecemos por lo local, porque el impacto en las economías del Golfo tiene que ser tremendo. Es devastador. Sectores como el turismo y la inversión extranjera sufren muchísimo. Claro, el riesgo país se dispara. Y el daño en infraestructuras, sumado a la enorme incertidumbre en los seguros marítimos, frena en seco los planes de diversificación económica de la región. O sea, un impacto local gravísimo. Y a nivel nacional, dentro de Irán, Dentro de Irán, el IRGC está utilizando este estado de cuasi conflicto para básicamente suprimir la disidencia interna, unificar el país bajo la bandera del fervor nacionalista. eso es. Y se evidencia constantemente en la propaganda estatal y en los entrenamientos militares televisados a todas horas. Es una militarización de la sociedad civil. Y luego tenemos el impacto a nivel internacional, que es lo que nos afecta directamente a todos los demás. Sí, la amenaza inminente a los mercados energéticos globales. Y a la estabilidad del Internet mundial, como decíamos antes, si la diplomacia fracasa. Un escenario que nadie quiere ver. Por eso es vital proyectar los cursos de acción probables para los próximos días, para que la audiencia sepa qué vigilar. Pues vamos con esos escenarios, según Estilo News. El primero sería lo que definen como intimidación calibrada. Exacto. Es la continuación de la estrategia actual. Irán seguiría acosando embarcaciones de forma intermitente utilizando sus redes proxy en la región. Pero sin llegar a provocar una guerra abierta. Manteniendo la tensión, pero sin cruzar la última línea roja. Eso es. El segundo escenario es mucho más oscuro. La escalada coordinada. A ver, explícanos esto. Esto ocurriría si Estados Unidos o Israel deciden que no pueden esperar más y reanudan los ataques directos, especialmente contra las instalaciones nucleares iraníes. Y la respuesta de Irán sería masiva, entiendo. Cumplirían su amenaza de expandir el conflicto más allá de Oriente Medio. Atacarían sin contemplaciones las infraestructuras energéticas de los aliados de Estados Unidos en la región. O sea, un desastre económico y humano de proporciones globales. Incalculable, sí. Y nos queda el tercer escenario, la resolución diplomática. Que pasa por estar muy atentos a los resultados concretos de la mediación de Pakistán. Y también a Europa, ¿no? Ver si la Unión Europea finalmente expulsa a los diplomáticos iraníes. Efectivamente. Porque si Europa da ese paso, podría aislar aún más a Teherán y forzar concesiones, o por el contrario, empujarlos a una radicalización total. Es una línea muy fina. Bueno, desde luego es una situación que requiere un seguimiento milimétrico. Y con esto cerramos el análisis técnico de hoy. Quiero recuperar un momento la palabra para subrayar el inmenso valor de la herramienta que ha hecho posible este nivel de detalle. Es que la capacidad de procesar toda esta información en tiempo real es clave. Absolutamente. Y repito, Stylo News es una aplicación móvil y de escritorio. Cualquier persona puede descargarla y personalizarla. Te ofrece informes al estilo de la inteligencia personal, cruzando datos de cientos de fuentes de noticias tradicionales y de la red X. Es tener más sala de análisis geopolítico en tu ordenador o en tu móvil. Así que animo a toda nuestra audiencia a suscribirse. Pueden acceder a estas noticias bajo demanda potenciadas por inteligencia artificial visitando www.estilonews.com. Vale mucho la pena probarlo. Y bueno, cambiando un poco el tono, después de tanta tensión geopolítica, quiero agradecer muy sinceramente a toda la audiencia por habernos acompañado en esta inmersión profunda. Sí, muchísimas gracias por estar ahí. Es un placer desgranar estos temas tan complejos. Estamos encantados de recibir sugerencias, así que si tienen temas para futuros informes, no duden en seguir a Estilo News en sus redes sociales favoritas y dejarnos sus comentarios. Siempre los leemos.
Pero antes de desconectar, sé que tienes un último pensamiento para que quienes nos escuchan le den una vuelta hoy. Sí. Una reflexión final sobre lo que hemos hablado. Porque durante siglos el poder militar siempre se ha medido por quién controla la superficie del mar, ¿no? Con grandes armadas. Claro, el dominio de los océanos. Pero viendo esta nueva amenaza de cobrar peajes por los cables submarinos de Internet, cabe preguntarse algo inquietante. En los conflictos del siglo XXI, ¿será el control del fondo del océano y del flujo de información digital el arma de asedio más devastadora de todas? ¡Ostras! Pues es una pregunta para reflexionar largamente. Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias de nuevo y hasta el próximo análisis.